El tema es epidemiología de las enfermedades glomerulares y trasplante renal en el Perú y en el mundo. Vamos a empezar con el tema de enfermedades glomerulares. Si bien es cierto, hay una serie de estudios que han evaluado la prevalencia de enfermedades glomerulares por países, inclusive por regiones de países, para motivos de esta exposición vamos a utilizar solamente las revisiones sistemáticas que engloban los estudios multinacionales. Es importante porque con eso nos permite comparar la evolución de la prevalencia de las enfermedades glomerulares de acuerdo a los países. La primera revisión sistemática de todos los estudios que evalúan prevalencia de enfermedades glomerulares se publicó el año 2011. Era una revisión sistemática de incidencia de glomerulonefritis de los años 1980, estudio de los años 1980 a 2010, y que incluía países de Europa, América del Norte, América del Sur, Canadá, Australasia y Medio Oriente. En esta revisión sistemática se encontró que la prevalencia de las enfermedades glomerulares es como se ve en la tabla de la izquierda. La principal glomerulonefritis en cuanto a incidencia a nivel mundial, según ese estudio, era la glomerulonefritis por IgA, con 2.5 casos por 100.000 habitantes por año, seguida con la glomerulonefritis membranosa, seguida posteriormente con la focal y cementaria y las que se mencionan allí. Ese, como menciono, es una revisión sistemática del 2011. La segunda revisión sistemática fue publicada el año 2016 e incluyó otros países, algunos de ellos son parecidos, como algunos que ven ahí en ese cuadro. Y como representantes de Latinoamérica se incluyeron dos países, Uruguay y Brasil. Una situación adicional en esta revisión sistemática es que además de la prevalencia de las enfermedades glomerulares, indagó sobre las razones por las cuales se producía la biopsia renal. Y como pueden darse cuenta en esta tabla, en esta figura, las indicaciones de biopsia renal varían dependiendo de los países y eso va a influir en la frecuencia de enfermedades glomerulares, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en Japón, como ustedes pueden ver ahí con esa flecha naranja, la principal indicación para biopsia renal era el síndrome nefrítico. Por ejemplo, en Irán, la principal indicación para biopsia renal era un síndrome nefrótico. Pero como se dan cuenta, la frecuencia de los síndromes glomerulares varía dependiendo de los países. Y esa fue una de las razones por la cual la prevalencia de las enfermedades glomerulares variaba de acuerdo a cada uno de los países que se encontraba en esa revisión sistemática. Los autores concluyen que la glomerulonefritis por IgA era la glomerulonefritis primaria más diagnosticada por biopsias en 6 de 8 registros nacionales, en 3 de bases de datos macroregionales y 7 estudios unicéntricos con un porcentaje de diagnóstico que variaba del 12.6% al 45%. Estos datos eran un poco mayores que la revisión sistemática previa, pero coincide en que a nivel mundial la glomerulonefritis por IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente. Como les había comentado, esta revisión sistemática tenía dos países representantes, que era Brasil y era Uruguay. En Latinoamérica, utilizando estos países como representante, la glomerulonefritis más frecuente fue la focal y segmentaria, 24.6% en Brasil y en Uruguay 29.3%. Y la última revisión sistemática de prevalencia mundial de glomerulonefritis fue publicada el año 2018. Esta fue una revisión sistemática no ¿cómo se llama? De revisiones, perdón, de artículos científicos publicados, sino fue una encuesta de 29 laboratorios de nefropatología en 4 continentes utilizando un formulario de recopilación de datos estandarizados. En esa revisión sistemática se incluyeron 3 países de Latinoamérica, Brasil, Colombia y México, y hubo un registro total de 42.603. Y como se pueden dar cuenta en la tabla de la derecha, la prevalencia de enfermedades glomerulares variaba de acuerdo al continente. Por ejemplo, en las primeras columnas, en Estados Unidos, la glomerulonefritis más frecuente es tanto la focal y cementaria y como otra enfermedad glomerular frecuente, ¿cómo se llama? La glomerulosclerosis diabética. En Europa, la principal causa es la glomerulonefritis por IgA,
que es lo mismo que en Asia. Sin embargo, en Asia este porcentaje es mayor. Por lo menos en esta revisión sistemática, cuando se refiere a la incidencia de glomerulonefritis en Latinoamérica, se encuentra que la principal enfermedad glomerular diagnosticada por biopsia renal en estos laboratorios era la nefritis lúpica, seguida de la focalis cementaria, y en tercer lugar la nefritis membranosa. Como se dan cuenta en esas tres revisiones sistemáticas, que repito, son las únicas revisiones sistemáticas que han evaluado la prevalencia a nivel global, y vuelvo a insistir, no significa que haya una serie de estudios a nivel individual de países, inclusive regiones de país. Hemos decidido utilizar solamente estudios, como son unas revisiones sistemáticas que nos permite hacer una comparación de la prevalencia en diferentes países. Como se dan cuenta, hay discrepancias en las tasas de biopsias y en la epidemiología de las enfermedades glomerulares a nivel mundial. Y hay diferentes razones que pueden explicar eso. En primer lugar, hay diferentes marco temporal de los registros. La primera revisión sistemática incluía estudios muy antiguos. Y como ustedes recordarán, la definición de los diagnósticos glomerulares han variado conforme pasa el tiempo. Eso significa que probablemente hay algunos casos que se diagnosticaron en años recientes que por los criterios diagnósticos no se diagnosticaron en los años anteriores. Y eso puede explicar ciertas discrepancias respecto a la prevalencia de la enfermedad glomerular. Pero hay otra razón también en particular. Hay diferencias poblacionales y que incluye, por ejemplo, estudios donde no se encuentran representados diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, hay estudios en algunos países donde predominantemente, ¿cómo se llama? Se encuentra la población mestiza, pero los hospitales que reportan ¿cómo se llama? La prevalencia de enfermedades glomerulares son utilizados predominantemente por población blanca, que es minoritaria en esos países, por poner un ejemplo. En nuestro país, por ejemplo, hay diferentes grupos étnicos que no son representados en los estudios de biopsia renales. Por ejemplo, la población achaninga, por ejemplo, la población quechua, por ejemplo. Y así como eso nos da una idea que no siempre se puede tener una idea general de todos la prevalencia global de las glomerulonefritis. Hay heterogeneidad en las indicaciones de biopsia, como ustedes se han dado cuenta en la tabla que he mostrado. Y no solamente eso, a veces ocurre que los reportes de biopsia solamente presentan la prevalencia de las enfermedades primarias, porque, por ejemplo, no es frecuente que uno haga una biopsia en Perú en un paciente diabético, por ejemplo, a diferencia de lo que se ha visto en Estados Unidos. Por lo consiguiente, como nosotros usualmente no biopsiamos muchos pacientes diabéticos, evidentemente no vamos a poder hacer un diagnóstico histológico de esta patología, porque no se considera en nuestro medio una indicación para biopsia frecuente. De igual forma, como he mencionado, las variaciones de indicaciones para biopsia también varían. Hemos visto, por ejemplo, que en Japón es más frecuente la biopsia renal en síndrome nefrítico o en Irán en síndrome nefrótico. Hay ciertos países donde solamente se hace biopsia renal a síndrome nefrótico y en otras circunstancias, porque así lo recomiendan algunas guías, se da manejo médico y si el paciente mejora, no se hace la biopsia. Eso puede subestimar la prevalencia de algunas enfermedades glomerulares en los reportes que actualmente se consideran partes de las revisiones sistemáticas. Y otro aspecto importante, solo en los hospitales que pueden hacer biopsias se presentan estos reportes. ¿Qué significa? Por ejemplo, en nuestro país no todos los hospitales realizan biopsia renal y como si no todos los hospitales realizan biopsia renal, los reportes son limitados a las regiones del país donde se realiza esa biopsia. Lo mismo, así como ocurre eso en el país, lo mismo ocurre en otras regiones. Lo que tenemos es lo que hay respecto a la prevalencia de enfermedades glomerulares, pero, como estamos comentando, es probable que esa prevalencia no sea una prevalencia real por los problemas internos de los estudios que forman parte de estas revisiones sistemáticas y cuyas limitaciones acabamos de comentar. ¿Cómo estamos con el tema en Perú? El primer estudio que evaluó la prevalencia de enfermedades glomerulares fue publicado el año 2000. Fue publicado por la doctora Escudero, el doctor Díaz Hurtado, la doctora Marilena Hurtado, entre otros colegas norteamericanos y la doctora Carmen Asato. En esa revista recoge la biopsia renal hecha desde el año 1985 al año 2000. En ese artículo, la principal causa de enfermedad glomerular primaria, motivo de la biopsia, fue la glomerulonefritis membranoproliferativa, como se pueden dar cuenta en la tabla de la derecha.
Y en la tabla, perdón, de la izquierda, y en la tabla de la derecha se menciona que la principal causa de enfermedad glomerular secundaria, ¿cómo se llama? Se encontró en ese estudio, ¿cómo se llama? En biopsias, fue la nefritis lúpica. Este fue el primer estudio que hizo una evaluación más o menos general de los resultados de biopsia. Este estudio se caracteriza por algo que es más o menos común en el resto de reportes poblacionales de biopsia en el Perú, que es un reporte de biopsia centralizado. ¿Qué significa? Lo hace un solo centro de reporte, ¿cómo se llama? De lectura de biopsias, y este único centro tiene en común recoger biopsias de diferentes hospitales. Es importante porque significa de que hay un estándar del diagnóstico, pero tiene el inconveniente de que solamente recoge la biopsia renal de algunos hospitales seleccionados y mayormente en Lima. El segundo estudio fue publicado en el año 2005, que no fue publicado en una revista indexada, pero vale la pena comentarlo. Es un estudio que evaluó las biopsias renales también en este centro de biopsias renales de la doctora Sato, de los años 1996 al año 2005, y hace una comparación de la prevalencia de las enfermedades glomerulares respecto a anteriores décadas. Este es un estudio hecho por el doctor Manuel Castillo del Hospital Sabogal, y como se dan cuenta, al igual como ha ocurrido en otros reportes nacionales, ha habido una variación de la prevalencia de la glomerulonefritis conforme han pasado las décadas. En este estudio peruano, también hecho, repito, en el laboratorio de la doctora Sato, se encuentra que en la década del año 75 al 85, la principal glomerulonefritis en el Perú era la membrana proliferativa, que lo mismo ocurrió para el año 85 a 95. Pero como se dan cuenta ahí, la prevalencia iba disminuyendo. Y a partir del 96 al 2005, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la principal causa de glomerulonefritis primaria en nuestro país. Como he comentado hace un momento, lo mismo se ha reportado en algunos otros reportes nacionales de otros países, que en algunas circunstancias, como hemos visto acá, está cambiando la prevalencia de enfermedades glomerulares y se encuentra que actualmente la focal y segmentaria es la más frecuente en algunos países. Digo algunos, porque ustedes recordarán que hemos mencionado en las revisiones sistemáticas que menciona que la glomerulonefritis por IgA es la más frecuente a nivel mundial. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha cambiado el perfil de glomerulonefritis y ahora es más frecuente la focal y segmentaria? Hay diferentes razones que han argumentado los actores que han evaluado este punto. La mayoría de ellos menciona de que es probable que la focal y segmentaria secundaria a obesidad sea la causante de este aumento de casos a nivel mundial, debido a que como ya han cambiado los patrones de, ¿cómo se llama? Los patrones de vida de la población, ha aumentado el sedentarismo, la probabilidad de comida chatarra, por ejemplo, aumenta la obesidad, que es una de las razones por la cual aumenta la diabetes e hipertensión, como vimos la semana pasada, produzca focal y segmentaria como una de las razones. Sin embargo, es una teoría que no está completamente demostrada, porque ustedes recordarán que la mayoría de estudios solamente evalúa glomerulonefritis primaria, y si hablamos de obesidad estaríamos hablando de una cosa secundaria. Esa es una de las razones, y las otras todavía no es una cosa que ha quedado claro a nivel mundial. El año 2015 se publicó otro estudio publicado por el doctor Percy Vidal, que hace una evaluación de la biopsia renal entre los años 1995 al 2013, y específicamente hace una evaluación de la prevalencia de glomerulonefritis en población mayor de 65 años, también utilizando como base de datos el centro de la doctora Carmen Asato. En este estudio se encuentra, como pueden ver en la parte de la tabla derecha, que la principal causa de glomerulonefritis en nuestra población, por lo menos en mayores de 65 años, utilizando estos centros de referencia de biopsias, era la focal y segmentaria, a diferencia de la mayoría de estudios internacionales que menciona que en esta población la glomerulonefritis membranosa es la más frecuente. Y no solamente es importante por este diagnóstico, sino como se pueden dar cuenta en la parte derecha, en la parte inferior derecha, es un grupo de pacientes donde también se encuentra un síndrome nefrótico como causa principal de biopsia renal. Hay otros estudios que se han publicado, ya no multicéntricos como en el caso de los previos, sino específicamente en algunos hospitales. Esto es un estudio del año 2018 hecho por el doctor
el doctor Valdés, el doctor Hernández, que en paz descanse, el doctor Luis Arellán del Hospital 2 de Mayo, que hace una evaluación de las biopsias renales del Hospital 2 de Mayo del año 2007 al 2016. En ese estudio, como se pueden dar cuenta en esta tabla, la principal glomerulonefritis en las biopsias renales del hospital es la glomerulonefritis membranoproliferativa, a diferencia de los otros reportes donde la focal es, perdón, disculpen, es la focal y cementaria, igual al resto de reportes, ¿cómo se llama?, de otros países. También, como he comentado, estos reportes también tienen como bases el laboratorio de la doctora Carmen Asato, que recoge todas las, ¿cómo se llama?, todas las biopsias de la ciudad de Lima en la mayoría de los hospitales. Este otro estudio también hace una evaluación, pero específicamente de un tipo de glomerulonefritis en particular, específicamente de la glomerulonefritis mensaje-proliferativa primaria en el Hospital Arzobispo Loaiza en el año, entre los años 1993 al 2005. Es un estudio publicado por el doctor Armas, desafortunadamente fallecido durante esta pandemia, y donde se encuentra, como ustedes dan cuenta, el perfil de los pacientes con este diagnóstico en este hospital en el año 1993 a los años 2005. Estos son los estudios que han intentado evaluar las enfermedades glomerulares en nuestro país. Algunos otros reportes también han sido publicados. Este estudio fue publicado por la doctora Flor Sánchez y quien les habla en la revista argentina de nefrología en el año 2013, que hace una evaluación de la prevalencia de glomerulonefritis rápidamente progresiva también en el Hospital Loaiza, teniendo como punto de lectura de biopsias el laboratorio de la doctora Carmen Asato. En ese estudio se encuentra que la glomerulonefritis rápidamente progresiva, al igual que ocurre en la mayoría de reportes a nivel mundial, ocurre en el 2.72% de las biopsias a nivel mundial. Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel mundial, donde la primera causa de glomerulonefritis rápidamente progresiva es la pausa inmune, en ese estudio encontramos que la principal causa, por lo menos en el hospital Loaiza, era la glomerulonefritis rápidamente progresiva por inmunocomplejos. Y eso se debió a que el hospital, por ser un hospital donde la mayor cantidad de camas son para mujeres, el diagnóstico del lupus era frecuente y esa fue la razón por la cual se encontraba. En general, como hemos comentado, estos son los estudios que han evaluado la prevalencia en general de la glomerulonefritis o algunas glomerulonefritis en particular en nuestro país. Se han publicado algunos reportes de casos en el grupo de trabajo del Hospital Cayetano Heredia, se ha publicado algunos reportes de casos también en el Hospital 2 de Mayo por mi persona, algunos reportes de casos hechos por el doctor Renzo Valdivia del Hospital Rebagliati. La doctora Melissa Palacios también hizo un reporte de casos de un paciente del Hospital Carrión, que son algunas cosas que no hemos considerado en esta revisión, porque son eso, reportes de casos y no necesariamente evaluaciones, a nivel glomerular. Y solamente para terminar en esta parte de glomerulonefritis en nuestro país, estos son dos estudios que se han publicado y no son reportes de casos ni tampoco evaluación de prevalencia, pero sí tienen que ver con enfermedades glomerulares y hacen una evaluación con una población más o menos significativa del Hospital 2 de Mayo. Primero es un estudio que evalúa la correlación clínico-patológicamente de nefritis lúpicas en Lima, y específicamente habla del Hospital Loaiza, y el segundo también, factores predictores sobre vida renal en enfermedades glomerulares primarias, también en el Hospital Loaiza. Este segundo artículo hecho por el doctor Jorge Rojas. Como se dan cuenta, los reportes de biopsias renales en nuestro país han sido generalmente centralizados. Eso, repito, es una cosa buena porque nos permite uniformizar los criterios diagnósticos, pero también limita porque, obviamente, no todos los hospitales en Lima, y menos todos los hospitales en el Perú, envían las muestras de biopsias a este hospital para poder hacer la lectura y hacer los reportes. Desafortunadamente, no todos los hospitales tienen capacidad para hacer biopsias renales, lo que implica que hay poblaciones enteras en las que se desconoce la epidemiología de las enfermedades glomerulares en el Perú. Pero no solamente ocurre eso, no todos los hospitales que realizan biopsias cuentan con inmunofluorescencia para un adecuado diagnóstico. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos hospitales del norte del país, donde pueden hacer la biopsia renal, pero sin inmunofluorescencia, en realidad el diagnóstico es incompleto. Y eso en nuestro país, porque en otras partes del mundo, como ustedes
como se llama, como ustedes saben, o de repente lo sabrán, si tienen alguna razón, una rotación internacional, además de la inmunofluorescencia, que ya se considera como parte de una biopsia normal, se agrega además la microscopía electrónica. Y como ustedes podrán darse cuenta también en las recientes revisiones y guías sobre el manejo de enfermedades glomerulares, en algunas enfermedades, como por ejemplo la bronquitis membranosa, ya se incluye como parte del diagnóstico rutinario el antígenos específicos para el diagnóstico de esta enfermedad, que tampoco se encuentra en todos los hospitales de Perú, por no decir casi ninguno. Es importante porque significa entonces de que nuestra habilidad para el diagnóstico completo de enfermedades glomerulares es limitado en nuestro país. Y eso obviamente es un problema para el tema diagnóstico de los pacientes, pero como se dan cuenta también nos deja en la cola de los reportes de enfermedades glomerulares como ocurre en otros registros internacionales. Trasplante renal. En el tema de trasplante renal en nuestro país, el reporte es mucho más limitado. Veamos primero cómo ocurre el tema de trasplante a nivel mundial. Ese tema de nuestro problema de trasplante, de reporte de trasplante no es solamente de Perú y también ocurre en muchos países de ingresos medios y bajos. Este cuadro compara los reportes de cómo se llama de incidencia de terapia de reemplazo renal en países latinoamericanos y en países europeos. Miren en la parte superior está el resumen. Lo azul es el reporte de incidencia de hemodiálisis, lo rojo, diálisis peritoneal, lo lila, de trasplante, y lo verde es un reporte de diálisis no especificado. Como se dan cuenta, en este reporte publicado en el año 2018, existía grandes cantidades de países latinoamericanos donde cuando reportaban la diálisis ni siquiera mencionaban qué tipo de hace. Eso es un problema porque significa entonces de que nuestros registros son limitados y eso implica también que su utilidad en términos de toma de decisiones en base a la población presentada también lo es. Esta es cómo se llama la continuación y miren qué ocurre en el Perú. El reporte de la incidencia de terapia de reemplazo renal, ¿cómo se llama? De trasplante es una cosa mucho más limitada y mucho menos el caso de diálisis peritoneal a diferencia de otros países del mundo. Este es el registro trasplante renal de donantes vivos a nivel mundial, registrado el 2019 con datos del 2018 del International Registry in Organ Donation and Transplantation. Y como se dan cuenta en la parte derecha, el principal país latinoamericano que tiene un registro de donantes vivos es México, pero vamos a ver a continuación que es un problema, no es tan bonito como se plantea. Y mira dónde está el Perú. El Perú está en la cola de los trasplantes renales como los donantes vivos. Y cuando hablamos del registro de trasplantes, de donantes vivos, como se ven acá, el primer país que se registra con información del 2018, repito, es Argentina, y el Perú, miren cómo está, una cosa mucho más bajo. Les comentaba que eso no es tan bonito como se aparece porque desafortunadamente esa información internacional se basa en los registros oficiales de los países. Y eso es uno de los principales problemas, porque no todos los países tienen un registro y los que tienen, cuando hablamos de Latinoamérica, no todos lo tienen en forma completa. Por ejemplo, la mayoría de información que registra la Sociedad Latinoamericana en Nefrología y Hipertensión cuando el registro de terapia de reemplazo renal, ¿cómo se llama en Perú? Se refiere específicamente a los reportes de salud, que es el único reporte más o menos organizado. Pero así como aquí en nuestro país tenemos el problema que hay una importante cantidad de pacientes en hemodiálisis del ministerio que no están registrados o trasplante en el Hospital Cayetano Heredia, también ocurre en otros países como se dan cuenta, por ejemplo, en México. En México, como ven allí, no existe un registro nacional ni de terapia de reemplazo renal ni hemodiálisis público como para poder registrarse en estas investigaciones. Y lo que existe es básicamente lo que se presenta en la ciudad, en el estado de Jalisco, como ven ahí, como se ve en la cuadra más adelante. Y el estado de Jalisco tiene un sistema de salud más o menos modelo cuando de temas renales, como se trata. Y miren cuál es la incidencia de terapia de reemplazo renal comparado con el resto de países. Es bastante alta. De igual forma, la cantidad de trasplantes renales también es bastante alta. Es porque tienen un sistema en particular eficiente, pero que desafortunadamente todavía no consigue la suficientemente fuerza política para ser implantado a nivel mundial. Este tema
de los problemas en registros es un tema que limita nuestra cantidad de información que nos va a permitir tomar decisiones cuando de terapia de reemplazo renal se trata. Porque hemos comentado acá, desafortunadamente, cuando hablamos de Perú, la mayoría de registros internacionales, por lo menos hasta el 2000, esta información del 2020, se refiere, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A salud. Los registros de terapia de reemplazo renal en Latinoamérica están supeditados a que los países tengan un registro confiable, como he mencionado, y no todos los registros de los países son a nivel nacional, como en el caso, por ejemplo, de Perú, perdón, en el caso de Jalisco, o completos, como en el caso de Perú. Las extrapolaciones podrían alterar nuestra perspectiva de lo que ocurre en nuestros países, por ejemplo, como vemos acá en el registro de Jalisco, donde aparentemente tiene mucha cantidad, pero obviamente se están hablando de todo el país, sino de un estado en particular. Cuando hablamos de registro o prevalencia o datos sobre la prevalencia de trasplante renal en el Perú, desafortunadamente el único informe más o menos confiable y oficial es el que hizo el doctor Loza para el año 2015 en el análisis de la situación de la enfermedad renal crónica en el Perú. Pero en ese momento la información ya era previa y tenemos por lo menos más de 6 años donde no hemos actualizado esta información. Y como he comentado hace un momento, es importante porque cuando tenemos la evidencia epidemiológica de aspectos de la salud, nos va a permitir diseñar estrategias para mejorar los resultados cuando encontremos situaciones perfectibles. Este registro del año 2015 muestra lo que ustedes ven en este cuadro. Por ejemplo, la prevalencia de trasplantes por millón de habitantes en E-Salud fuera 11 y en MINSA 1, un total de 14 en particular. El número de trasplantes renales efectuados en E-Salud desde el año 2006 al 2013, que son los que ven allá, cuando hablamos de trasplante renal, el año 2006 es 62, el año 2007 es 65, y miren la cantidad de trasplante renal que hacen E-Salud. Comparen ustedes con la cantidad de trasplante renal por año que hace Brasil, por ejemplo. En todo el país es de 5.639. Y comparen de nuevo con la cantidad de trasplantes renales que hace el todo de salud, por lo menos desde 2013. Es probable que la información haya mejorado, por supuesto que sí, pero como hemos mencionado, no tenemos información actualizada y de repente alguno de los residentes presentes puede tomar la posta para hacer una investigación al respecto y publicarla para tener la información actualizada. Los trasplantes renales ejecutados en el 2014, tanto en E-Salud y MINSA, son los que ven en esa situación, y como se dan cuenta, es una situación limitante. Los trasplantes renales, como ocurre a nivel mundial, generalmente son de donante cadavérico, y contrariamente a lo que nos gustaría, desafortunadamente no han aumentado la cantidad de donantes vivos, por lo menos en el registro, repito, del 2015, con información previa. ¿Por qué es importante? Porque ustedes recordarán que cuando el donante es vivo, la probabilidad de sobrevida del paciente y el injerto es mucho mayor, y con el tiempo eso implica menos gastos para el sistema de salud. Como he comentado, desafortunadamente no tenemos información actualizada sobre la prevalencia de trasplante y algunos factores asociados, y vuelvo a insistir, podría ser interesante que si alguno residente de la sala pertenece a E-Salud, que tiene más acceso y más registro en esos trasplantes, coja la posta y pueda hacer un informe actualizado sobre el tema y que pueda publicar. Era todo lo que tenía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, por favor, háganla saber. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, se puede presentar porque no tengo opción de poder ver. Cristian Díaz Cava. ¿Cómo estás? Doctor, muy interesante. Me estaba preguntando, cuando estaba hablando, por ejemplo, de la correlación de biopsias renales, si había algún estudio en el medio nacional o internacional, por ejemplo, si alguien había hecho, ¿qué tanta correlación hay entre lo diagnosticado de repente por el nefrólogo durante la visita o durante la consulta externa con el resultado anatomopatológico de la biopsia, ¿no? Buen punto. Si había hecho algún estudio para ver qué tan certeros somos en el diagnóstico, al menos de glomerulopatía u otra patología X, ¿no? Buen punto. Nefrológica. En Perú, como he mencionado, los artículos que se han publicado, excluyendo los reportes de Claso, como he mencionado,
son los que he puesto allí. Así que, como podrás ver, en nuestro Perú no existe. A nivel mundial, ¿cómo se llama? Justo estaba a punto de presentarlo, pero sí, hay un estudio que se ha publicado donde hace una correlación sobre el tema. Y desafortunadamente los resultados no son tan buenos justamente por eso, porque la correlación clínica no tiene que ver necesariamente con la correlación histológica. Y esa es la razón por la cual recordarás que hemos intentado buscar antígenos de diagnóstico que nos permita identificar mejor esos cuadros. No solamente eso, sino que conforme han pasado los años, se ha mejorado la histología y los criterios diagnósticos histológicos para ciertos cuadros, y obviamente esa mejora de los criterios diagnósticos incluye otros medios diagnósticos que no tenemos en nuestro medio, como por ejemplo la microscopía electrónica o los antígenos. Y esa mejora de los diagnósticos, cuando se reevaluaban los diagnósticos previos, se encontraba pues que lamentablemente no siempre ocurría, pero no siempre coincidía. Y hay una cosa adicional. Hace un tiempo leí un artículo interesante que mencionaba de que se había reevaluado biopsias y de glomerulonefritis primarias X, y que en esas glomerulonefritis primarias se había colocado rojo de Congo para determinar si en ese grupo de glomerulonefritis se había subdiagnosticado la coexistencia de amiloidosis, y se había encontrado de que esa coexistencia ocurría más o menos en el 20%, y por lo cual obviamente no se había diagnosticado y nadie lo había pensado cuando el paciente llegó a consultorias clínicas, por ejemplo. De igual forma, cuando se ha hecho una evaluación, un momento comenté sobre el tema de cómo se llama nefropatía diabética. Como tú recordarás, existen criterios clínicos que nos permiten predecir que el paciente diabético que viene con síndrome nefrótico presente ese síndrome nefrótico por la nefropatía diabética y no por otra patología. Pero esos criterios clínicos en realidad nunca han sido validados para determinar su sensibilidad y especificidad. Y los estudios actuales de pacientes diabéticos a quien se les hace una biopsia renal, se encuentra que en promedio el 20% de los pacientes a quien se les hace una biopsia, independientemente de la razón por la cual se les hace, el 20% presenta un cuadro de una glomerulonefritis primaria coexistente. Con eso estamos diciendo de que desafortunadamente la evaluación clínica, si bien es cierto, ayuda a acercarnos al diagnóstico, no es tan sensible y específica, sobre todo porque a nivel mundial, cuando hablamos del Perú específicamente, tienen otros métodos diagnósticos que en nuestro medio no tenemos. Inclusive, teniendo esos métodos diagnósticos, como por ejemplo antígenos, la situación también es limitada. Doctor, muchas gracias. Pero sí es interesante ver, de repente, poder buscar algo así, ¿no? Sí, por supuesto que ¿Qué nos sí. falta Por supuesto que sí. qué nos falta para ser más precisos de repente, ¿no? O es un mundo tan grande que no podemos hacerlo, ¿no? Como comentaba, en otras partes del mundo, a pesar de que se tenga todos los métodos de ayuda diagnóstica, no siempre hay una buena correlación. Y eso ocurre en otras áreas del conocimiento. Cuando yo era residente, recuerdo que se presentó un estudio muy famoso, no recuerdo ahorita cuál es, pero fue un estudio que hacía una correlación entre el diagnóstico clínico de los neurólogos y cómo se llama con el diagnóstico de imágenes, para determinar, por ejemplo, si el neurólogo venía una paciente con un accidente cerebrovascular y con el examen neurológico, el neurólogo trataba de predecir cuál era el área del cerebro que estaba afectada, y obviamente eran personas que eran reconocidos clínicos, y después hacían la tomografía para ver cuál era la correlación, y se encontró que casi no había ninguna correlación en eso. Y existe otra situación adicional. Recordarás también tú que conforme ha pasado el tiempo, muchos criterios clínicos clásicamente lo hemos estudiado en semiología en la universidad, encontramos que conforme pasa el tiempo se reevaluaba la sensibilidad y especificidad y se encontraba que esos criterios que inicialmente nosotros pensábamos que servían para identificar enfermedades ya no servían. En nefrología, por ejemplo, recordarán ustedes la clásica triada para el diagnóstico de la nefritis tubulointersticial. ¿Recuerdan ustedes? Y cuando se ha reevaluado, eso lo encontraron en varios libros, en semiología, todavía es una pregunta de admisión en la residencia, pero cuando se evalúan los estudios actuales de sensibilidad y especificidad, se encuentra pues, que esa triada pues, se encuentra en menos del 10% de los pacientes con nefritis tubulointersticial. Y ese subdiagnóstico de la enfermedad
ha hecho dado como consecuencia que muchas revisiones actuales mencionan que la verdadera prevalencia no la sabemos porque no existe. De igual forma, ustedes recordarán que existía hace mucho tiempo el diagnóstico de una injuria aguda renal, renal y posrenal con los, ¿cómo se llama? Con los marcadores urinarios, con el FENA, por ejemplo, el sol urinario, por ejemplo, pero cuando se ha intentado buscar la sensibilidad de esos marcadores, se encuentran que en realidad no sirve de mucho, sobre todo por un tema muy común, que eso lo ven ustedes en la práctica clínica usual. Esos marcadores urinarios asumen de que el paciente cuando viene con injuria renal aguda tiene una sola causa de injuria renal aguda, y como nosotros vemos todos los días en emergencia en nuestros hospitales, los pacientes usualmente vienen con diferentes causas de injuria renal aguda en un solo paciente, por lo cual la sensibilidad y especialidad de esas pruebas son variables. Es importante, repito, porque justamente nos cuestiona la necesidad, ¿cómo se llama? Que si nuestro olfato clínico puede predecir realmente todas las enfermedades. No dudo que es importante, por supuesto que sí, y nos permite ayudar en otras cosas, en otros cuadros nefrológicos. Pero cuando hablamos de glomerulonefritis, específicamente la situación es limitada. Pero sí, otra consulta. Dígame, y podría compartir de repente su email o su número de repente para hacerles algunas consultas posteriormente, si fuera tan amable, doctor Herrera. De acuerdo. Creo que le van a dar las exposiciones y ahí le van a dar mi contacto. O me Sí, buscas en Google o ¿cómo se llama? O en PubMed, hay un montón de artículos míos y ahí sale en mi correo de autocorresponsal, así que sin problema. Es fácil encontrar mi excelente. correo por varias cosas. Percy Herrera Añasco. Muy amable, gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Muy bien. Si es que no hay ninguna otra pregunta, los invito para el día viernes. Perdón, día jueves. Les sugiero que asistan a esa reunión porque vamos a comentar, además de los problemas para hacer la biopsia renal, como hemos sugerido hoy día, los otros problemas que tiene nuestra especialidad para poder practicar la nefrología en forma correcta en nuestro medio, específicamente en el área más común de nuestro área de trabajo, que es la terapia de reemplazo renal. Lo comentaremos el día jueves. Ok, eso estaría todo por el día de hoy. Hasta luego.